A esta hora nos acompaña el doctor Julio César Cueva. Él es constitucionalista, doctor en jurisprudencia, él es magíster en Derecho Penal, Procesal, en Criminalística y también en litigación oral. Con él precisamente estaremos conversando de esa desafiante postura de la Fiscal General de la Nación que quiere ir a la Asamblea Nacional a enfrentar el juicio que quedó en suspenso precisamente por su embarazo delicado o riesgoso. Pero veamos cuál va a ser el escenario. Y recordamos también que esta señal se transmite a través de Vito TV o por TV Cable, Escándalo TV por TV Cable y Cable Familia, Juve Digital por Cable Familia y también 10 cantones de la provincia de Manabí a través de 10 cableras también retransmiten esta señal, llegando hasta el Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura. A todos ustedes, saludos cordiales y seguimos generando opinión desde el programa propositivo de Manabí sobre el tapete. Mi querido doctor Julio César Cueva, muchísimas gracias por su gentileza de atender esta conversación. ¿Cómo mira este escenario de la desafiante postura de la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, para comparecer ante la Asamblea Nacional y enfrentar el juicio político que quedó suspendido precisamente por su embarazo peligroso? ¿Qué va a pasar con este escenario? ¿Se dará en esta actual asamblea con los actuales asambleístas o tendremos que esperar hasta que se cumpla el cronograma establecido en la Asamblea Nacional y en la agenda legislativa y pudieran ser los asambleístas suplentes que desarrollen o lleven a efecto este juicio? Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Saludo nuevamente. A ver, la fiscal lo que ha hecho es jugar muy bien con los tiempos políticos. Cuando estaban los votos para destituirla, saca un certificado médico y logra parar la pelea, por así decirlo. Y ahora que ya la situación del Congreso es diferente porque empieza a disgregarse, ha habido cambio de camiseta, asambleístas están pidiendo licencias para ir a las campañas, ella pues nuevamente a su voluntad y jugando ella con los tiempos, controlando ella los tiempos del juicio, ella misma dice, ya ahora ya estoy lista, cuando tiene la certeza de que los votos no van a estar. Y no van a estar por muchas razones. Una de esas razones es que la popularidad de la fiscal general frente a la popularidad de la asamblea es muy superior. Y la asamblea, en estos momentos, los partidos que pudieran querer destituirla se están jugando la renovación de los asambleístas que tienen. De tal forma que si ellos la llegan a destituir, la consecuencia que pudieran sufrir es que la gente los castigue en las urnas y entonces no solo perderían muchos asambleístas, sino que algunos probablemente ni siquiera entren a la asamblea. Entonces, por eso digo, ella lo sabe y el cálculo político lo ha hecho de tal forma que ella paró la pelea cuando no tenía los votos y ahora que los va a tener a favor, pues la reactiva para asegurarse ya de quitarse esa espada de Damocles de encima, porque no debe ser porque es tan sencillo, nada más es con mayoría simple, es decir, con 70 votos tranquilamente la censuraban y la destituían como fiscal general de la Nación. Lo que ocurre es que, repito, los partidos en estos momentos están jugando es a renovar sus asambleístas. Claro. Por eso es que hay tanta proliferación de candidatos. No es que están convencidos 17 candidatos. Esos 17 candidatos, 4 están convencidos que van a llegar. Los otros están para ver cómo probablemente ponen una lista de asambleístas, arrastran asambleístas a la asamblea y entonces ponen esos votos a la vez. Sobre todo los asambleístas de la bancada correísta que son quienes están impulsando el juicio político en contra de la fiscal general de la Nación, doctor. Claro, exactamente. Entonces ellos van a hacer un intento de ver si la pueden sacar, pero ya hay 3 partidos que suman más que los votos que se necesitan para sacarla, que han dicho nosotros no vamos a apoyar la destitución de ella. Creo que tienen claro que es un suicidio político en estas circunstancias y que hay que darle prioridad al arrastre de asambleístas y a la reelección de las asambleístas de su partido. Claro, porque también le consultaba, porque hay una segunda opción para dilatar el juicio de la fiscal y es precisamente el recurso de protección que presentó la asambleísta Inés Alarcón del movimiento oficialista ADN para que se retomen los juicios de 3 juicios que quedaron archivados de 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso y que también se posponga el juicio que debería estar ya en agenda legislativa de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esto de aquí, ¿cuánto aplazaría el juicio, si es que se da, cuánto aplazaría el juicio de la fiscal Diana Salazar? Bueno, yo creería que ya le va a tocar a la próxima asamblea.
probablemente. Y para cuando venga la próxima asamblea, ella ya no va a estar en el cargo, va a ser un juicio político con ella fuera del cargo. O sea, no Porque la sería en el próxima asamblea, 2024, sino en el 2025 el juicio político de la claro, Asamblea. si estamos Pero, hablando de 3 juicios políticos, si no es más. claro, Pero yo creo que le va a tocar a la próxima asamblea. Y ya si es la próxima asamblea en mayo, ya se tiene que ir en abril. claro. Yo pienso que esa jugada que ha hecho el gobierno a ella en cierta forma la perjudica, porque si ella ha reactivado el juicio, porque ella quiere ya salir de esto. Claro, pero también dentro de este proceso, la fiscal es conveniente, es prudente que asista a comparecer para develar los supuestos casos que están alrededor de la investigación que esté realizando. ¿Es más Ella no conveniente que ella necesita ir a la comparezca a la asamblea para Asamblea hacer Nacional? eso. Ella no necesita ir a la asamblea para hacer eso. Ella ha demostrado que cuando quiere sacar un caso revienta las redes sociales, tiene hasta publicistas propios seguramente porque sacan unos logos y un poco de cosas. ¿Mm? Entonces, no creo que ella necesite la asamblea para eso. Ya, pero ¿qué pudiera dilatar esto o qué pudiera acelerar el juicio político? ¿Cuál es la postura del secretario de la Asamblea Nacional que no va a acatar la decisión o la resolución del juez pertinente para acoger precisamente o acoger el recurso de protección para que se inicien los juicios que quedaron archivados, sino que continúen con el juicio de la ministra del Interior? ¿Estas atribuciones son legales y constitucionales del secretario de la Asamblea Nacional? De decir, yo no acato lo que diga el juez que No, emite es esa un resolución. incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente que le va a pasar factura grave en el futuro cercano al secretario Ajá. y a cualquiera que le haya dado la orden. Y lo que vamos a ver es ahora si es que finalmente se acata o no se acata. Pero ¿de Pero qué dependerá que acate no la Asamblea Nacional si es que se acoge efectivamente a este recurso de protección que presentó la asambleísta Inés Alarcón? Porque debe de retomarse los juicios que quedaron archivados de los 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. de la presión que sepa ejercer el gobierno para conseguir que se acate la orden judicial, que probablemente sea que el juez oficie a la Corte Constitucional con un incumplimiento, presenten una acción de incumplimiento, pero la acción de incumplimiento se va a demorar y Claro, probablemente ese secretario ya no esté. claro, y tengo Esta es una de entendido las que en consecuencias estos de la momentos, Constitución. y tengo entendido que en estos momentos que se va a retomar, o que ya se retomó, la agenda legislativa después de la vacancia legislativa, van a presentar una especie de apelación para no acogerse a este recurso de protección y que los procesos continúen de acuerdo a la agenda legislativa que quedó pendiente antes de que se fueran de asueto. Es que la apelación no le sirve porque la ley es clara. Más allá de la apelación, si la orden es contra el Estado, se tiene que cumplir inmediatamente. No les sirve de ninguna manera. Entonces tienen que, si este recurso de protección resuelve el juez que deben de retomar los juicios que quedaron archivados, deben hacerlo, tienen que hacerlo tácitamente, categóricamente. Tienen que hacerlo con una sentencia de primera instancia. Tal vez lo que quieran hacer es acelerar que se haga la apelación y se resuelva en la esperanza de que se revoque esa decisión. Pero no es que la apelación es para suspender la ejecución, porque la ejecución es a pesar de la apelación. Claro. Entonces se debe continuar con el juicio de los 3 funcionarios y precisamente quedaría suspendido el trámite de enjuiciamiento a la ministra también del Interior, Mónica Palencia, quien está emplazando precisamente al secretario de la Asamblea Nacional. ¿Con facultades o no? Claro, es que la medida se presenta es para salvar a la ministra, no para dilatar o acelerar el juicio de la fiscal general. No, es para dilatar el juicio a la ministra. Claro, es verdad, pero también... Probablemente los votos estén para censurarla y el gobierno le preocupa eso. claro, pero le entorpece o no también el proceso de juicio a la fiscal. Porque la fiscal le entorpece el juicio o la comparecencia a la fiscal a la Asamblea Nacional, porque ella está dispuesta a ir a la Asamblea Nacional y a enfrentar desafiante porque los planes proceso. de ella no es dilatar, sino acelerar el juicio, y los planes del gobierno es dilatar los juicios. Entonces ahí hay un cruce de agendas. No están alineados los intereses de la fiscalía con los del gobierno en este tema puntual. Claro, entonces ahí se da de acuerdo al cronograma establecido, porque serían 4 juicios que se deben de abordar. Los 3 de los funcionarios de Guillermo Lasso, posteriormente tiene que retomarse el juicio de la ministra del Interior y allí vendría el juicio de la fiscal general de la Nación. Es decir, que estamos hablando de un tiempo bastante prudencial para que se lleve a efecto el juicio de la fiscal general de la Nación, doctor. Claro, porque si estamos hablando de que se demora 1 mes y medio entre cada uno de los trámites, ahí nada más son 7 meses y medio.
¿verdad? Y ya hasta eso ya la fiscal se fue. Claro. Doctor, ¿cuál es el escenario que usted mira? Porque políticamente se ha intentado combatir, desprestigiar a la fiscal general de la Nación con argumentos válidos o no, desde el lado del correísmo. Por otro lado, hay otro escenario que se viene del concurso para el nuevo o la nueva fiscal general de la Nación, y hay ciertos movimientos que son inusuales o no sé si usuales dentro del sistema de las entidades de control y designación de autoridades en nuestro país. ¿Cuál sería el escenario en este proceso para la designación del nuevo o la nueva fiscal general de la Nación? A ver, pienso que el concurso lo van a demorar, lo van a torpedear para asegurarse que llegue abril del 2025 y no haya un fiscal general. Luego de lo cual lo que van a hacer es también sacar al fiscal general subrogante alegando que ya cumplió el mismo tiempo que la fiscal que se va. Y al dejar vacante la titularidad y el cargo subrogante, lo que se necesita es que se nombre un subrogante nuevo para que asuma la Fiscalía General hasta que termine el concurso. Ese cargo subrogante lo tiene que hacer el Consejo de la Judicatura. ¿Okay? Y ahí, ahí van a meter a la persona que quieren meter. ¿Por qué? ¿Y de dónde saldría el fiscal subrogante que tendrá que decidir el Consejo de la Judicatura? Exactamente. Entonces, ¿De dónde saldría ese subrogante? ese subrogante lo escoge el Consejo de la Judicatura, pero es que resulta ser que en febrero se tiene que nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura. Y el presidente del nuevo Consejo de la Judicatura lo ponen de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ahí usted entiende por qué se está también torpedeando, se torpedeó un concurso y se está torpedeando el actual concurso del jueces. Porque probablemente lo que se quiere es que llegue febrero para que sean estos mismos jueces los que nombren al subrogante. No se olvide que estos son los jueces que nombraron a Wilman Terán. Entonces, seguramente se quiere que continúen estos jueces para que estos jueces en febrero nombren al subrogante que reemplace a Diana Salazar. Claro. Se me fue el audio, yo no te escucho a ti. Ya, Ahora sí, ahí tenemos, ya, perfecto. Le decía yo que con este escenario en el que nos encontramos, con un proceso de designación o de selección del presidente del Consejo de la Judicatura que fue manoseado, y volvemos nuevamente a la designación o selección de una de las dignidades de mayor prestancia, dignidad y reputación que debe estar revestida la justicia, como es la fiscal o el fiscal general de la Nación. ¿En qué vamos a llegar si todas estas instituciones están desprestigiadas, degradadas y están sumamente manoseadas políticamente? ¿A dónde conducirá al país todo este escenario? Bueno, a consolidarse como un narcoestado si es que no se nombra el fiscal general idóneo para la situación que se vive actualmente en el país. Por eso la ciudadanía tiene que estar muy vigilante. De hecho, creo que ya lo está. Y es justamente por todas esas luces que están sobre el concurso es que se les va a hacer muy difícil poner al fiscal general nuevo. Y creo que el plan es dejar que se terminen los periodos y hacer poner un subrogante nuevo a través de un Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Que de una forma u otra va a ser nombrado en febrero y cuyo presidente saldrá de lo que digan los de la Corte Nacional. Por eso probablemente se quiere que se queden los jueces de la Corte Nacional y se está saboteando el concurso actualmente. Claro. Porque esta es la Corte Nacional de Wilman Terán. Claro. Y que ha decidido el actual presidente del Consejo de la Judicatura que continúe este proceso a pesar de lo contaminado que está, desde la etapa de la prueba de confianza. Sí, pero más hubiéramos perdido si se lo anulaba totalmente. Lo correcto era que lo anulen en aquella parte hasta donde estaba contaminado. Entiendo que de lo más grave que se denunció es lo de la prueba de confianza. Claro. Pero tenga la certeza de que le van a encontrar otro pero para volverlo a torpedear. Salvo que los interesados en que ciertos grupos pongan al nuevo titular de la judicatura logren hacer pasar a sus jueces. Ya, y no se pudiera prorrogar por todas estas manipulaciones que existen, ¿no cree que se pudiera prorrogar? No sé si sea legal y constitucional, pero aquí en este país, ¿cuántas decisiones inconstitucionales se han tomado? Que por estas situaciones engorrosas y torpedeo, como usted le llama, se pueda prorrogar en funciones el mismo presidente actual del Consejo de la Judicatura. Podría ser, porque es del grupo de la gente de Wilman Terán, entiendo. En todo caso,
pudiera ser, pero en todo caso todo apunta más bien no tanto a quién se prorrogue, a quién no, sino en asegurar que el subrogante de Diana Salazar sea puesto por el grupo que tiene interés en bajarse todas las sentencias de los casos que ella ha llevado últimamente. ¿Y cuánto garantiza el reglamento que está por instrumentarse y aprobarse este viernes 6 de septiembre para que sea la base, el cimiento de este proceso o de este concurso para la selección del nuevo fiscal o la nueva fiscal general de la Nación? ¿Es confiable, fiable, será fiable con todo lo que ya se ha debatido a nivel público? ¿O hay que reformar, afinar este documento? Yo creo que hay que afinarlo, pero al final del camino no hay documento perfecto. Y más que el documento es quienes tienen que hacer las evaluaciones, quiénes tienen que tomar las pruebas de confianza, quienes tienen que hacer las preguntas, quienes tienen que calificar las preguntas, quienes tienen que tomar la prueba escrita, quienes tienen que tomar la prueba oral. En cualquiera de esos se puede filtrar. Claro, pero había un cuestionamiento de que el concurso debe tener prueba y examen escrito y oral, pero creo que están dejando de lado el examen oral. ¿Ese debe incorporarse necesariamente? A ver, en el Ecuador existe lo que se llama la litigación oral para todas las materias. Sería de muy mal gusto que no se haga una prueba oral para ver cuáles son las habilidades de litigación del fiscal general, porque el fiscal general, imagínense un fiscal general que vaya a la corte y es tartamudo, no sabe hablar, no sabe exponer, le tiene miedo al escenario, se pone nervioso, no sabe hablar. Imagínense la vergüenza pública que va a hacer un fiscal así. Pero usted tiene que evaluar aquí, si usted tiene un procedimiento oral, usted tiene que saber si el tipo sabe, o la tipa, como usted lo quiera llamar, hombre o mujer, sabe hablar. Imagínense, escoge con los mejores méritos y todo, y cuando ya se tenga que parar en una audiencia, tartamudea, se pone nervioso, le sudan las manos, se pone gago, no puede hablar, no puede, porque tiene problema de stage fright, que se llama, que es miedo a los escenarios, ¿verdad? Entonces, evidentemente tiene que haber una prueba oral. Lo que probablemente no pueda hacer es que no tenga tanto puntaje, o sean lo más objetivos posibles los parámetros de valoración, como por ejemplo recursividad, dicción, recursividad y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, sí puede ser bastante objetivo un examen oral, claro, pero el examen oral tiene que estar ahí. Si en materia penal se litiga todos los días de manera oral, imagínense si no sabe hablar. Doctor, y este procedimiento, este proceso que califica con 100 puntos a todo el proceso, ¿es benevolente o está siendo benevolente? Porque hay puntos que son, creo que le llaman acumulativos, y que de alguna manera existen cuestionamientos alrededor de esto. Todo depende de cómo se repartan los 100 puntos, porque alguien me decía, yo no he leído el documento, honestamente, que daban bastantes puntos por ser abogado. Por eso es una estupidez, porque para ser fiscal general hay que ser abogado. Por tener el título de abogado y por presentar o ser autor de un libro le daban 2 puntos. Ser abogado no debe tener puntaje porque esa es la base. Como que usted quiera ir a ser presidente del colegio de arquitectos y no es arquitecto, pues le den puntos por ser arquitecto. Pues no, eso es una trampa. Entonces, eso significa que no saben repartir los puntos. Lo que tienen que hacer, o sea, no debe haber puntaje por ser abogado, porque ser abogado debe ser un requisito para ser aspirante, pero no debe tener puntaje. Ahora, dígame que le va a dar puntaje por ser doctor en jurisprudencia. Bueno, está bien, no es abogado, no es doctor, de acuerdo. Autor de un libro, presentar un trabajo de investigación en una revista indexada. De acuerdo. O sea, está bien que le dé puntaje por otros títulos académicos en materias afines que tenga, pero no por ser abogado, porque ser abogado es la base. Ahora, ¿qué es lo que pudiera más generar dudas de todos estos procesos? Porque ya tenemos antecedentes y los ecuatorianos un poco somos escépticos de la transparencia y de la credibilidad de estos procesos. ¿Qué debe garantizar para que este proceso esté protegido, esté blindado, para que sea efectivamente lo que todos los ecuatorianos queremos? Transparente, diáfano. O por lo menos tratar de llegar hacia ese punto, hacia ese nivel. Yo pienso que debería exigirse a todos los candidatos en cierta forma, un consentimiento informado para que se publique cierta información que pudiera en un momento dado ser sensible por la ley de datos, de tal manera que todas las carpetas de todos los candidatos se publiquen en una página del Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? Para que toda la ciudadanía pueda ir viendo de qué carpetas estamos hablando. Todas las carpetas que van con todo este fajo de papeles que le piden a usted para ser candidato, por ejemplo.
Debería transmitirse en vivo la práctica de la prueba escrita, deberían subirse los exámenes escritos y las calificaciones a una página web para que cualquier jurista, cualquier persona las pueda ver y poder decir, oiga, está todo bien calificado. ¿Y eso es legal, doctor? Que se transmitan en vivo los exámenes escritos, no sé si también orales. Debería transmitirse en vivo también el examen oral, por ejemplo. Por ley hay que crear una veeduría ciudadana, el reglamento de veeduría Se ciudadana. plantea una veeduría internacional inclusive, doctor. No necesariamente. Una veeduría, es que si es ciudadana no puede ser internacional. Pero es que las veedurías ciudadanas también están manoseadas. Entonces, por ejemplo, cualquiera que quiera ser parte de la veeduría ciudadana tiene que ser por lo menos abogado penalista. Puede ser penalista, puede ser un abogado que tenga maestría en criminalística, en litigación oral, en derecho procesal, en derecho probatorio, en derecho penal, en criminología. Entonces usted puede crear una veeduría así, de ciudadanos, pero que tienen títulos en materias afines, de tal manera que van a poder entender lo que están viendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ahora, las preguntas deben hacerlas tal vez la academia, las 3 o 4 universidades que designen personas que tengan un perfil determinado y 3 o 4 universidades con el mejor ranking académico. Esos son los famosos expertos, doctor. Invitar un par de universidades extranjeras. Entonces, ¿hay forma de hacerlo? Hay. Voluntad es lo que no hay. Claro. Pero también hay intereses que están moviendo los hilos políticos detrás del poder. Y ese es el problema, doctor, que todo se puede contaminar. Quieren poner un fiscal general porque resulta ser que el fiscal general hoy por hoy es el funcionario más poderoso del país, no es el presidente de la República, claro. No es un asambleísta, no es el funcionario más poderoso del país, es el fiscal general. ¿Qué pasará si tenemos un nuevo fiscal que ya no sea Diana Salazar? Porque ella tiene la capacidad y la facultad de poder participar en este proceso, tengo entendido. Porque no puede volver a participar, porque no puede ser reelecta. No puede ser electa, perfecto, gracias por entonces la corrección. Entonces, ¿qué sucedería si se selecciona a un nuevo fiscal, hombre o mujer sea en el escenario que nos encontramos y esté aliado a una tendencia que está buscando la impunidad? ¿Qué se vendrá en el país, doctor? Bueno, yo pienso que lo primero que tendría que preocuparnos es la evidencia de que fuimos incapaces de supervisar apropiadamente un concurso para no haber filtrado a alguien que tenía intereses en dejar sumido al país en la impunidad. Creería yo que dependiendo de cómo se conformen las fuerzas políticas en la Asamblea, ese funcionario pudiera no durar mucho, porque pudiera pasar por un proceso de fiscalización. Entonces, pero todo dependerá de cómo se repartan los escaños en la Asamblea, quién termine siendo electo presidente, dependerá también de la presión que la sociedad ejerza respecto de aquellos que tienen que tener el control de esto, ¿verdad? Que básicamente es la Asamblea, para saber qué va a pasar con un funcionario así. Y pudiera tener la capacidad y la facultad de indultar a los procesados o liberar de todos estos procesos que están inmiscuidos ciertos exfuncionarios y el mismo expresidente de la República, Rafael Correa. Los indultos y todo ese tipo de perdón vienen o por medio de la Asamblea o por medio del Ejecutivo. No participa la Fiscalía General allí en lo más mínimo. De tal manera que creería yo que eso le corresponde a estas dos ramas del Estado. Pero repito, dependerá de la situación política del país. Y si se revisan los procesos y le dan un giro para decir no son culpables, librémoslos de cargos y culpa a todos estos funcionarios. No son culpables, eso lo dicen los jueces. Si ya hay una ratificación de inocencia, eso lo dicen los jueces, ya no es necesario el indulto ni la amnistía. Pero si a pesar de eso alguien les quiere dar el indulto y la amnistía, dependerá mucho de la fortaleza política de quienes pongan los votos, o del presidente de la República si lo quiere hacer. O sea, no es tan sencillo que un fiscal pueda manipular entonces todos estos procesos. El fiscal no tiene nada que ver ahí. El fiscal no tiene absolutamente nada que ver ahí, pero no tiene absolutamente nada que ver. No le compete. Perfecto, mi querido doctor, entonces. Muchísimas gracias por conversar con el programa Propositivo de Manabí. Muy amable, muy gentil por sus importantes opiniones alrededor de estos temas que son sumamente delicados y sensibles para los ecuatorianos. Veamos cuál será entonces el escenario que tendrá que enfrentar la fiscal general de la Nación. ¿Se vendrá o no el juicio político? ¿Será en este año, el próximo año? ¿Tendremos una elección de la fiscal o el fiscal que sea transparente, diáfana? ¿O en todo caso tendremos un escenario escabroso como un poco lo reseñó nuestro invitado, el doctor Julio César Cueva, a quien le agradecemos gentilmente por sus aportes valiosos?